Katy y Marcela, muchas gracias por la invitación. Me sumé un poco tarde, la tecnología no es lo mío. Me han hecho una gran capacitación respecto a cómo compartirla. Aquí la veo, la presentación que he hecho, así que veamos si efectivamente resulta. Mira, aquí la tengo, Perfecto, efectivamente perfecto, resultó. la veo perfecto. Es una presentación, tiene 26 láminas, pero no es mi idea detenerme en cada una de las láminas. Fernando ha hecho una excelente presentación respecto al espíritu y los pilares de este proyecto de ley, de esta ley, perdón. Entiendo que no todas las personas que están hoy día son abogados, así que yo intentaré hablar en el menos lenguaje jurídico posible y tratar de hablar desde el aspecto práctico. Yo efectivamente soy director del equipo laboral de Albagli y Saliasnik. Hemos seguido como equipo y como grupo este proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que es un proyecto que salió más o menos en 10 días. Por tanto, lo que tenemos respecto a este proyecto de ley es lo que fue la tramitación legislativa. No tenemos experiencias comparadas al respecto. Por tanto, solamente tenemos que basarnos en los principios del derecho laboral y el espíritu de la discusión. También el subsecretario ha enunciado que efectivamente se ingresó una ley corta. Esta ley corta se ingresó al día siguiente de la publicación de esta ley. Esta ley es del 6 de enero, la ley corta ingresó el 7 de enero. La semana pasada ya fue despachada por parte de la Comisión de Trabajo del Senado, viene con algunos cambios, así que yo creería, es mi suposición, que antes del 13 de mayo debiésemos tener claridad de esta ley. ¿Y por qué pongo ese hito? Porque al 13 de mayo es la fecha en que hay que pagar las cotizaciones de abril. Por tanto, evidentemente, dado que va a existir una variación respecto de la base de cálculo de las cotizaciones, es que uno creería que esto va a estar resuelto, evidentemente, antes del 13 de mayo. Yo como dos ideas premisas, entiendo que tenemos como hasta las 10, me imagino, de espacio. Me interesa partir con dos elementos. El primero, que esta es una ley que no viene a modificar los aspectos orgánicos del Código del Trabajo. Esta es una ley más bien propia de la seguridad social, que lo que intenta es establecer el acceso a una prestación de seguridad social que principalmente estaba reservada a momentos en que un trabajador quedaba desempleado en situación de cesantía. Por tanto, la mayoría de las normas que hay acá, salvo eventualmente dos o tres referencias normativas, son normas referidas al acceso a la prestación del seguro de cesantía. ¿Y esto por qué? Porque antes de esta ley, y aquí nos vamos ya a lo práctico, antes de esta ley ocurría que la doctrina de la Dirección del Trabajo por años y también de las opiniones de ciertos autores establecía que una situación de fuerza mayor, es decir, en situaciones que es imposible para un trabajador o para un empleador poder prever, esta fuerza mayor tenía dos como dimensiones o dos efectos. Un primer efecto es que suspendía temporalmente la relación laboral, esto es, eximía a las partes de prestar el servicio y la otra de pagar la remuneración, o la fuerza mayor podía constituirse, si tenía un grado de permanencia del tiempo, en una causal de despido sin derecho a indemnización. Lo que viene a hacer esta ley entonces es que no viene a regular esta situación que jurídicamente se habla de la fuerza mayor, porque la fuerza mayor son hechos o de la naturaleza o un acto de autoridad o hechos imposibles de resistir. Lo que viene a regular esta situación es que en uno de los tipos de fuerza mayor, que es en el acto de autoridad competente, se produce uno de los efectos. Entonces, en términos muy gráficos, yo voy a hablar de puerta 1, puerta 2 y puerta 3, para referirme a los tres regímenes que regula esta ley y los aspectos prácticos que ellos tienen. La puerta 1 es lo que también mencionaba Fernando, es cuando existe un acto de autoridad competente. Y ese acto de autoridad competente produce un efecto que implique o impida totalmente la paralización de los servicios. Entonces, en esta puerta 1, esa es la puerta 1. La puerta 2 va a ser la que vamos a llamar la suspensión convencional, la suspensión por mutuo acuerdo de las partes, y en la puerta 3 es la que vamos a denominar como la reducción de jornada. En la puerta 1 y en la bajada, entonces, la aplicación práctica, en la puerta 1 existe un acto de autoridad, y el empleador en este caso solamente lo que hace es comunicar este acto de autoridad a sus trabajadores. Creo que hay un micrófono prendido de alguno, parece, de los asistentes. Entonces, en la puerta 1, el rol del empleador pudiésemos denominar que es como una especie de acto reflejo, es decir, el empleador se ve afectado por un acto de autoridad competente que implique que puede ser un cordón, que puede ser una cuarentena, que puede ser una imposibilidad de funcionamiento, y el empleador simplemente lo que hace es que comunica esta situación a sus trabajadores. Ahora, yo ahí
tengo ya ciertas apreciaciones quizás más jurídicas respecto a esta situación, porque si bien la causa es un acto de autoridad, su aplicación práctica tiene eminentemente un contenido subjetivo, porque este acto de autoridad no es absoluto. Y no es absoluto porque hay personas que eventualmente no se van a ver afectadas por este acto de autoridad. Y son los que dice la ley, aquellas personas que hayan pactado un aseguramiento en la prestación de los servicios. Es decir, no es cualquier tipo de pacto, es un pacto que asegure la prestación de los servicios en caso de que ocurra un acto de autoridad. Es decir, es una especie como de escudo protector, perdón que lo pongan en esos términos, del trabajador, de decir, a mí el acto de autoridad no me produce un resultado. Porque el objetivo de la Jorge, ley es... ¿sí? disculpe, un segundo. No, nosotros no vemos ya las presentaciones. No sé, yo creo que tú estás explicando sobre la No, presentación. no, no, no he pasado ninguna. No, no he pasado ninguna. Perfecto. Ya, Ahora la voy a buenísimo. pasar a la primera, así que No, no sé sí, si la tranquilidad. ven. No estaba seguro si estabas en la No, fase no, de... no, 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 no. Estaba solamente en lo teórico, así que no te Perdón. preocupes. Entonces, Listo. ahora la veo, ¿no? La presentación. Sí, ya. En este Te acto de veo a ti. autoridad, me ves a mí. ¿Y tú, Marcela, ves la presentación o me ves a mí? No, yo veo perfecto la presentación. Y te Perfecto, veo a porque ti Ya, había también. en el chat también. Ya, perfecto. Súper. Ahora ya. sí. Sí, es mejor que vea la presentación que vea mi cara, así que es mejor que vea la presentación. Entonces, en esta hipótesis hay un elemento objetivo que es el acto de autoridad, pero ese elemento objetivo, si bien la ley le da el efecto que produce una aplicación inmediata, en mi concepto y jurídicamente no es tan absoluta ese acto de autoridad, porque hay personas a que ese acto de autoridad no le va a producir efecto. Y dice la ley, las personas que hayan pactado un aseguramiento en la prestación de los servicios. Y ahí la discusión teórica es qué vamos a entender por un pacto tan relevante que aun cuando exista un acto de autoridad, implica que la persona va a seguir con su relación laboral permanente y sin someterse a este régimen. Entonces, ese es el primer pacto, esta es la puerta 1, un elemento objetivo y una aplicación subjetiva donde lo relevante no es la situación de la empresa. Lo relevante en la puerta 1 es la consolidación o la aplicación respecto de la situación particular de cada trabajador. En la puerta 1, entonces, si el efecto efectivamente se consolida en la suspensión, el empleador no paga remuneración, el trabajador no presta servicio y el empleador va a estar obligado a pagar las cotizaciones previsionales dependiendo del efecto de la base que salga de la ley. Hay personas que efectivamente no tienen seguro de cesantía en esta puerta 1, que son personas que eventualmente venían trabajando antes del año 2002 y no accedieron a las prestaciones del seguro de cesantía, o personas que eventualmente están sujetas a una pensión de vejez. Estas personas no quedan sujetas a la prestación de seguro de cesantía, pero en ese caso, en mi interpretación, esta ley desde el punto de vista laboral lo que hace es que igual respecto a esa persona se suspende, el empleador igual va a estar obligado a pagar cotizaciones, el punto es que no va a poder acceder a la prestación del seguro de cesantía. Y esa interpretación es en base a el artículo 3º, que en su tercer párrafo, inciso, jurídicamente lo que dice es, no obstante, dice lo que dice, los efectos anteriores de paralizar la relación laboral, el empleador siempre debe pagar las cotizaciones al 50%. Por tanto, aquí lo que vino a hacer esta ley es a regular en cierto aspecto el efecto o la obligación que tiene el empleador. Marcelo, ¿tenías una pregunta? Efectivamente hay una primera pregunta, pero pensamos dejar las preguntas para el final. Se ¿Por tiene, el tiene que final? ver, Vale. ¿te parece? Vale, sí, dejo más práctico. Entonces lo leo más rápido y Katia, a las 10 porfa, recuérdame para terminar la presentación y de ahí a 10, 20 poder dar con la respuesta con Max. Entonces, en puerta 1 es eso. Perfecto. En la puerta 2 son ahí, entonces en la puerta 1 en mi concepto el foco es la prestación individual del trabajador. En la puerta 2, que es lo que vamos a denominar como suspensión convencional o suspensión por mutuo acuerdo de las partes, lo relevante ahí es la situación de la empresa. Entonces la pregunta es, en esta puerta 2, que es, ¿esta empresa se tiene que ver afectada total o parcialmente? ¿Por qué se puede ver afectada? Bueno, puede ser multicausal la afectación, porque se encuentra regulada este artículo 5 de la ley bajo un título que se llama los efectos laborales de la enfermedad del COVID. Entonces puede ser que esta afectación sea porque, en los ejemplos que plantea el subsecretario, o hay bajas ventas y no requiero quizás el número de trabajadores, o no es posible contar con el número de trabajadores, o
porque quiero evitar eventualmente la confluencia de muchas personas en un mismo espacio, entonces quiero tomar medidas de desapego o distanciamiento social. Entonces, en esta puerta 2, la primera calificación lo hace el empleador. Y el empleador dice, yo creo que me veo afectado, total o parcialmente. Pero no es una decisión discrecional. Es una decisión, en este caso, que requiere acuerdo con el trabajador. Entonces, en este caso, en el supuesto 2 y la aplicación práctica, a diferencia del primero, en que el empleador tenía un deber de comunicación y de lo que yo denominaba como una especie de acto reflejo, en la puerta 2 requiere la suscripción de un acuerdo, que debe ser, nosotros lo hemos recomendado, un anexo de contrato en el que se establezca que ambas partes consienten en que la empresa se ha visto afectada, y si existe sindicato, la ley establece que es previa consulta al sindicato. Esa previa consulta tiene como, uno puede hacerla de dos dimensiones, es decir, bueno, simplemente basta con preguntar, y si no pregunto da lo mismo, porque solamente me dice previa consulta y no le otorga un carácter ni vinculante a esa respuesta, ni le otorga eventualmente un plazo de respuesta para que el sindicato entregue su opinión. Eso es efectivo, efectivamente la ley no le otorga un carácter vinculante a la respuesta del sindicato, pero sí establece que el empleador debe consultar al sindicato al cual se encuentra afiliado esta situación de pactar la suspensión convencional. Esta suspensión convencional tiene los mismos efectos tanto para el trabajador como al empleador respecto a la puerta 1, es decir, se eximen de pagar remuneraciones, se exime de prestar servicios, le existe la obligación de pago de cotizaciones previsionales, no puede, salvo la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por una razón evidente, porque no hay riesgo que se esté generando, solamente debiesen cubrirse las licencias que son continuación de accidentes o enfermedades que vengan con anterioridad, pero claramente no se van a producir accidentes o enfermedades durante este periodo de tiempo porque no hay prestación del servicio. Y en esto las partes acuerdan si la suspensión va a durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede ser hasta un máximo de 5 meses. Dentro de la ley corta, también una de las modificaciones que se establece es en este punto a propósito de que se establece que el pacto produce sus efectos desde la suscripción y o a lo más, dice la ley, al día hábil del mes siguiente. Entonces, esto es en la puerta 2, la suspensión convencional. Entonces, puede ser que perfectamente un trabajador parta por puerta 1, se vio objeto a un acto de autoridad. Puede ser que, por ejemplo, hoy día hay ciertas comunas que levantaron su acto de autoridad, sus cuarentenas, perdón. Providencia, entiendo, Lo Barnechea, Vitacura, pero puede ser que una empresa no está en condiciones hoy día de poder otorgarle el servicio a ese trabajador, por tanto puede ser que hoy día, sin cuarentena, entonces migren a una posibilidad de suspensión convencional, pero para eso se va a requerir acuerdo. La ley le establece al empleador la carga, también lo puede hacer el trabajador y eventualmente la organización sindical, pero principalmente hoy día la plataforma del seguro de cesantía que se habilitó es para que el empleador entregue esa información al seguro de cesantía y le indique qué personas van a estar sujetas a estas situaciones de suspensión, ya sea por acto de autoridad o por suspensión convencional. Y eso es un rol que recae en el empleador. Como ha dicho el subsecretario, la ley no establece filtros previos, dado la urgencia, los filtros y los controles van a ser posteriores, con las sanciones que ello implica en caso de haberse usado maliciosamente la ley. Y no pueden pactar ni en el 1 ni en el 2 personas que eventualmente estén bajo licencia médica, y en esta lámina salía quienes no pueden acogerse a este supuesto, y ahí había una duda, pero este primer punto que sale en la lámina ya quedaba aclarado con la ley corta, porque existía la duda de si las empresas que se denominan como empresas estratégicas, es decir, aquellas que no obstante un acto de autoridad deben seguir prestando servicios, si podían acogerse eventualmente a suspensiones convencionales, porque por ejemplo puede ser que una farmacia o un supermercado si es una de las empresas que están exentas de los actos de autoridad, y así lo ha establecido la resolución 88, la cual hacía mención el subsecretario, pero puede ser que no requiera el número de trabajadores de su plantilla, entonces en el caso de esas personas pudiesen pactarse suspensiones convencionales, y así también lo recoge la ley corta. Al principio existía cierta duda al respecto por un inciso de uno de los artículos, no me quiero meter en ese tecnicismo, sino que más bien en la consolidación que las personas que, aunque presten servicios en empresas estratégicas relevantes, es decir, aquellas que no puedan paralizar, esas personas, esos trabajadores podrían pactar con sus empleadores actos de autoridad, suspensiones convencionales. Y lo tercero,
Esa vigencia del acto de autoridad son de 6 meses máximo, y lo relevante acá es, yo empresa con trabajador no pudiese pactar, es decir, suspendo en abril, en mayo vuelvo a trabajar, y en junio nuevamente suspendo, para establecer una especie como de algo más lineal en cuanto al ingreso de los recursos, porque eventualmente respecto de junio, si estoy diciendo que abril trabajo, junio suspendo perdón, abril suspendo, junio trabajo, perdón, abril suspendo, mayo trabajo y junio vuelvo a suspender, no puedo porque el efecto se está otorgando, un efecto diferido más allá de lo permitido por la ley. Y en el tercer supuesto, es decir, la que denominar la puerta 3, que también el subsecretario hacía mención, requiere primero anexo de contrato. La ley establece que para establecer la reducción de jornada no es cualquier tipo de empresa, sino que alguna de las empresas que se encuentre en los supuestos que establece la ley, que son los 3 primeros respecto a una cierta fragilidad económica, y el cuarto, estas empresas estratégicas. Ese anexo de contrato debe pactarse entre empresa y trabajador. La ley ahí dice que también es previa consulta al sindicato, pero nuevamente después en otra parte dice o con acuerdo del sindicato, lo que habilitaría que eventualmente la empresa con el sindicato pueda pactar una reducción de jornada respecto a trabajadores afiliados a ese sindicato. Es relevante porque como es reducción de jornada, solamente debiésemos estar en la hipótesis de aquellas personas que registran jornada. Es decir, aquellas personas que ponen su huella o fijan libre asistencia. Hay cierto tipo de trabajadores que coloquialmente se los denomina como el artículo 22, es decir, aquellas personas que no registran asistencias, o están excluidas del máximo establecido por la ley, que son las 45 horas semanales. Esas personas no estarían sujetas a la posibilidad de establecer una reducción de jornada con reducción de remuneración, porque acá son requisitos copulativos, es decir, deben concurrir los dos. Yo bajo la remuneración y bajo proporcionalmente la jornada. Si yo solamente acuerdo con el empleador la baja de la remuneración sin afectar la jornada, no estoy en la puerta 3, porque la puerta 3 es reducción de remuneración con reducción de jornada. No puedo pactarlo en este caso tampoco respecto de personas sujetas a fuero laboral. El fuero puede tener una doble fuente, puede ser mujeres que estén en situación de fuero, o puede ser eventualmente dirigentes sindicales. El máximo, como lo estableció el subsecretario, no puede ser más allá del 50% de esta jornada de la ordinaria, no para personas que estén exceptuadas, como les señalaba yo, de la jornada. Existen ciertas obligaciones en cuanto a la antigüedad que debe tener los trabajadores para poder acceder a la prestación del seguro de cesantía, porque en la puerta 1 y en la puerta 2 hay una cierta flexibilización de las cotizaciones que el trabajador debe tener. Acá hay una cierta distinción en si es un contrato indefinido o un contrato por obra faena, cuántas cotizaciones previas debe tener ese trabajador para poder pactar nuevamente ese pacto. Nuestra sugerencia es que se haga en un documento. En la ley dice que se va a intentar o se incentiva que sean vía plataformas electrónicas. Aún, hasta lo que tengo entendido yo, el banner o el link en la página del trabajo no se encuentra habilitada para estos efectos, y algunas empresas puede ser que lo estén pactando. Por tanto, nuestra recomendación, o mi recomendación en particular, es suscribir un anexo de contrato, y a ese mismo anexo de contrato darle el carácter de o una declaración jurada en los supuestos de suspensión, o una declaración jurada a efectos de reducción, para poder después subirlos o remitirlos ante la autoridad administrativa laboral. Y la duración mínima de estos pactos no puede ser menor a un mes. Lo relevante respecto a estos pactos es que eso no ocurre para las hipótesis de suspensión, pero lo que ha dicho el subsecretario es relevante, es en reducción de jornada lo que se ha establecido es que si el trabajador de igual forma le corresponde durante este periodo de reducción acceder a una prestación ya devengada anteriormente o algún bono que la empresa otorgue de manera esporádica, el trabajador tiene derecho a acceder a ese bono, a esa prestación devengada previamente. La pregunta entonces que surge es, bueno, ¿y si esa misma hipótesis ocurre en los casos de la puerta 1 y la puerta 2? Es decir,
que un trabajador que esté con relación suspendida, ya sea por acto de autoridad o por suspensión convencional, y le corresponde el otorgamiento de un bono que fue devengado cuando la relación laboral estaba vigente, ¿tiene derecho a percibirlo o no? Y ahí ya son interpretaciones propias de las cuales uno tiene que hacerse responsable. Mi interpretación es que si la relación está suspendida y corresponde el pago de un bono, de una asignación, de una comisión que fue devengado previamente, el hecho de la suspensión no impide que el trabajador tenga derecho a cobrar ese aspecto remuneracional. Y dos aspectos relevantes con los que voy terminando para que hagamos, si quieren, paso a las preguntas. En el caso de reducción, si se produce, en esta puerta tercera, si se produce el despido por necesidades de la empresa, la base de cálculo que se va a tomar a efectos indemnizatorios es la existente previo al pacto de reducción. La idea es que con la reducción no se establezca que la base de cálculo tenga, en cierto modo, sea más liviana y el trabajador se le pague una indemnización menor. Y respecto de la puerta 1 y 2, que son en los casos de suspensión, la ley habla de que los términos, la relación laboral solo podrá terminar por necesidades de la empresa, y existe, y ahí sí hay una aplicación orgánica. Hay una limitación a poder recurrir a la causal de fuerza mayor que tenga como justificación los efectos del COVID. Por tanto, claro, ahí la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa con un vencimiento de plazo, por ejemplo, en caso de suspensión? Porque la ley no otorga, no entrega claridad. En mi interpretación jurídica al respecto es que en caso de que se produzca una causal objetiva de terminación, de las que están en nuestro código en el artículo 159, que son renuncia, mutuo acuerdo, muerte o vencimiento de plazo, la relación laboral de igual forma termina aunque existe suspensión, y eso porque el 159 parte diciendo el contrato de trabajo terminará, es decir, apunta a un elemento objetivo de término, y la suspensión no hace ni otorgar un fuero, ni otorgar una exención a eventualmente las causales de terminación objetivas como son las que están contempladas en el artículo 159. Y lo último es que se crea, y esto también es un aspecto más orgánico, a las personas que accedan a la puerta 1, a la puerta 2 o a la puerta 3 que hemos denominado, la ley los va a considerar a ellos como que se encuentra una ficción jurídica de cesantía. Es decir, estas personas a efectos de seguros que tengan con casas comerciales o de otro tipo, van a poder hacer ver que aunque su relación esté suspendida, la persona que esté suspendida quiere decir, eso es relevante en la puerta 1 y la puerta 2, la persona sigue siendo parte de la planilla de la empresa, sigue gozando de antigüedad a efectos posteriormente cuando se reincorpora a trabajar, a efectos de años de servicio y a efectos de feriado. Es decir, aquí solamente quedan, como en cierto modo, en una situación de cierto descanso o de cierta paralización las obligaciones de prestar servicios y de pagar remuneración, pero la persona sigue siendo parte de la planilla de remuneraciones y gozando de los beneficios a efectos de antigüedad. Eso, creo que con eso intento aterrizar un poco los pilares. Efectivamente, nosotros los que nos dedicamos a esto estamos muy pendientes del dictamen que pueda sacar la Dirección del Trabajo para clarificar algunos puntos de los que ha hecho mención Fernando, a propósito del famoso tema del complemento de remuneración en el caso de suspensión, con vacaciones. Ahí puede ser que yo tengo una visión un poco distinta respecto a vacaciones, qué se entiende por pacto de aseguramiento de la prestación del servicio, pero si quieren dejemos un espacio a las preguntas en el entendido que si son preguntas genéricas, ningún problema de poder responderlas, porque quizás cuando son un poco más de detalle, lo profesional es conocer todos los antecedentes del caso para poder entregar una opinión. Entonces, no sé, ahí, Katy, si tienes, yo no veo el chat, entonces no sé si tú tienes las preguntas por ahí. Feliz y bueno, muchísimas gracias primero que nada, Jorge Arredondo de Albaclit Saliasnik, la empresa que nosotros la llamamos AZ, pero la mayoría de ustedes la conocen como Albaclit Saliasnik, por esa tremenda presentación y ese punto de vista. Y sí, efectivamente, hay algunas preguntas que se hicieron y que me gustaría compartir contigo, y después quizá podríamos volver a tu visión sobre las vacaciones y los otros aspectos que mencionaste, pero voy a partir por los que están aquí en el chat. Por un lado, Juan Carlos Balmaceda pregunta,
por favor, aclarar cuándo las empresas esenciales pueden pactar suspensión y qué pasa con esos pactos en el evento de poder pactar la suspensión cuando el acto de la autoridad los exceptúa de la paralización. Queda sin efecto el pacto, los trabajadores deben volver a trabajar. Y como segunda bajada, cuando las empresas esenciales pueden pactar suspensión, ¿cuándo las empresas esenciales pueden pactar la suspensión? ¿Antes de la resolución del subsecretario o después de o no es relevante? Esas son las dos preguntas que tiene Juan Carlos Balmaceda. Quizá tú podrías darle ahí algunas respuestas. Vale, a ver, sí, primero una de contexto. Cuando existe acto de autoridad y para cualquier tipo de empresa, si yo tengo pactada la suspensión convencional y si decreta un acto de autoridad, la ley entiende que ese acto de autoridad, valga la redundancia, suspende la suspensión convencional. No tiene ningún efecto práctico, porque tanto en puerta 1 y en puerta 2 las cargas de empleador y trabajador son exactamente los mismos, pero la ley hace mención que si estamos en un contexto de acto de autoridad, las partes no pueden pactar suspensión convencional, y cuando yo tengo suspensión convencional, si se dicta un acto de autoridad, el acto de autoridad se superpone a la suspensión convencional. Ahora, yendo a la pregunta, ¿en qué caso las empresas estratégicas pueden pactar suspensión convencional? La ley no entra en el detalle, solamente las habilita, incluso con esta norma, con esta ley corta, aclara que este tipo de empresas pueden acordar la suspensión convencional. Y entonces entramos los requisitos propios de la suspensión convencional, que es que la empresa se vea afectada total o parcialmente. Y eso puede implicar entonces que, siendo yo empresa estratégica, no sé, estoy pensando en una clínica, por ejemplo. No sé si Juan Carlos trabaja en una clínica o no, pero para ponerlo en términos teóricos, puede ser quizás hoy día una clínica que hoy día es una de las empresas estratégicas que tiene obligación de seguir prestando el servicio, puede ser que su área de administración, por ejemplo, no requiera tener la misma cobertura de la misma cantidad de personas, por ejemplo, o su área, por ejemplo, de casino, porque quiere tener más bien que la comida llegue, más que la gente se sienta a comer, por ejemplo. Puede ser que no requiera esa área con toda la cobertura que normalmente tiene. Entonces, en ese caso, yo puedo pactar, aun cuando estoy exceptuado, suspensión convencional en ciertas áreas de la empresa, o puede ser el área nuclear, como pueden ser áreas accesorias a esta empresa estratégica. La ley no establece ningún requisito más que los propios de la suspensión convencional. Y si existe sindicato, previo acuerdo con el sindicato. Y si tengo suspensión convencional y en esta empresa estratégica recae un acto de autoridad, el efecto va a ser el mismo que si estoy en régimen de cualquier otro tipo de empresa. No lo vuelve atrás, no exime a esas personas con las cuales pacté suspensión convencional que tengan que restituirse a trabajar, porque opera el acto de autoridad, es decir, nuevamente se entiende que está suspendida la relación laboral. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, Jorge, tengo otra pregunta que tiene que ver con los plazos. ¿Qué sucede si suscribo un pacto de suspensión de contrato por el plazo máximo de 6 meses, informando ello a la AFC? Sin embargo, al mes 4, creo que ello no es necesario y quiero que los trabajadores retornen a sus labores. ¿Es posible dejarlo sin efecto los meses restantes? ¿Cómo habría que proceder en ese caso? Sí, en mi concepto sí es posible, porque jurídicamente, así como las cosas se hacen, así también como se deshacen. Por tanto, en la medida en que existe nuevamente acuerdo de dejar sin efecto el pacto de suspensión, es posible, y habrá que avisar a la AFC entonces que no corresponde el pago de la prestación. Y esto me imagino que va a ser un incentivo para ambas partes, el poder retomar lo más luego posible que las personas vuelvan a sus puestos de trabajo, porque las prestaciones efectivamente van descendiendo en el tiempo, y porque la persona lo más probable es que quiera retornar a su puesto de trabajo. Por tanto, puede ser perfectamente posible. Lo que uno ahí establecería como recomendaciones es que estos anexos de contrato que se firmen, es que no obstante se firma por 4, por 5, por 6 meses, las partes podrán acordar dejar sin efecto dicho plazo, debiendo notificar de ello a la administradora del fondo cesantía cuando ello ocurra. Por tanto, en mi apreciación, como es un pacto, no es un pacto a todo evento, sino que es sujeto al acuerdo de las partes. Y así como las partes acordaron un plazo determinado, las partes también podrán dejarlo, disminuirlo, como también eventualmente aumentarlo. Si uno puede pactar quizás por 3 meses, y puede ser que después de 3 meses, ojalá no sea el caso, pero después de 3 meses la situación quizás requiere extender la vigencia del pacto. Por tanto, también las partes podrían acordar en ese sentido.
Y probablemente el procedimiento, me imagino que sería dar informe a la AFC nuevamente. Así es. Hoy día la plataforma de la AFC solamente está abierta a objeto de que las personas, las empresas puedan informar el número de trabajadores que estarían afectos por los actos de suspensión. Y la AFC ha informado que el proceso se cerraría el 23 de abril, objeto de que las las prestaciones sean pagadas a finales de abril respecto del mes de abril, y así cumplir con la lógica de que las remuneraciones no exceden del pago de 30 días, y aquí en este caso es efectivamente la prestación la que está sustituyendo el pago de remuneración. Entonces, como todos estamos siempre organizados de recibir nuestros pagos, una frecuencia mayor que no pase 30 días, es por eso que la AFC quiere cumplir con ese plazo. Si no, el segundo plazo de corte va a ser el 7 de mayo. Perfecto. Bueno, también tengo una pregunta más específica sobre el tema de los sindicatos. Es bien interesante. Bernadita Fritz pregunta si una empresa esencial tiene más de un sindicato y la empresa debe cerrar una parte de la empresa solamente por bajas ventas a través de pacto de suspensión, ¿debe consultar a todos los sindicatos? Siendo que la respuesta de los sindicatos no es vinculante, pero estos se negaran al pacto, o sea, si se negaran, me imagino, al pacto, los trabajadores sindicalizados pueden no adherir al pacto, dada la respuesta de su sindicato. ¿Cómo es en ese caso? Ya, en la suspensión convencional, la pregunta al sindicato es al sindicato al cual se encuentre eventualmente afiliado el trabajador. Por tanto, hay que preguntarle a todo el sindicato, es que va a depender a cuántas personas usted quiera eventualmente pactar la suspensión y si además esa persona está afiliada o no. Si está afiliado, va a tener que consultarle al sindicato al cual se encuentra afiliado. Si el sindicato no estuviese de acuerdo, no es la voluntad que yo he visto por lo menos en las organizaciones sindicales, porque entendemos que todos estamos haciendo la misma lectura de lo que está pasando, pero si no estuviese de acuerdo o no respondiera, la no respuesta no inhabilita ni deja sin efecto el pacto que yo pueda acordar con el trabajador. Aquí es una obligación de diligencia por parte del empleador. El no hacerlo, a mí creo que esto es una discusión más relevante, porque el no hacerlo, no hacer la consulta, estableciendo que la ley lo establece como un trámite, como en cierto modo, para acceder al beneficio, uno pudiese mirarlo como aquí hay una práctica o una mirada de no tomar en consideración a la organización sindical. Por tanto, vuelvo al punto, es respecto al sindicato al cual se encuentra afiliado el trabajador, y si el sindicato no responde o responde de manera negativa, eso no inhibe la posibilidad de acordar con ese respectivo trabajador. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Ahora tenemos una última pregunta. Yo creo, si entendí bien, tener la respuesta, pero igual te la quiero transmitir para también como ver si entendimos bien. Pregunta Gabriela Halpern. Personas que pactaron su suspensión durante el mes de marzo, ¿crees que recibirán el subsidio desde esa fecha en adelante o solamente desde que se dictó esta ley, o desde una fecha posterior? Por lo que explicaron, debiera ser desde el 18 de marzo, ¿no? Así es, el efecto retroactivo, efectivamente, las leyes desde el punto de vista jurídico siempre rigen desde su fecha de publicación en el diario oficial hacia adelante. Esta ley se publicó el lunes 6 de abril. Pero no obstante ello, la ley le dijo, yo voy a regular las situaciones que puedan haber ocurrido entre el 18 de marzo y el 5 de abril, que es el día anterior a la publicación de la ley. En esos casos, creo que incluso una de las preguntas que se hacía anteriormente es si el empleador pagó la remuneración del mes de marzo, íntegra, por ejemplo, ¿el trabajador igual puede ir a cobrar la prestación? Porque la ley lo que hace es otorgarle un efecto retroactivo, pero no regula si el trabajador tuvo que haber sufrido algún perjuicio o no haber recibido remuneración para poder acceder a la prestación. No lo dice. La lógica, y ahí es mi interpretación, es que efectivamente el trabajador debe haberse visto afectado en sus remuneraciones para poder aplicarse el efecto retroactivo. Y el pago va a ser nuevamente hacia finales de abril, porque la plataforma recién está abierta para que los empleadores informen respecto a esta situación. Por tanto, claro, efectivamente, si un trabajador no recibió remuneración el 19 de marzo, esa persona va a haber pasado más de 30 días porque va a recibir su prestación a finales de abril. Es decir, si no se le pagó hasta el 31 de marzo, la remuneración se le va a pagar hacia finales, la prestación se le va a pagar hacia finales de abril. Ahora, respecto de los centros comerciales que me dijiste, si eventualmente querías que me refiriese a eso, en mi interpretación, los trabajadores
de locales, de centros comerciales, no están sujetos bajo la puerta 1, no hay acto de autoridad. No hay acto de autoridad competente que haya establecido el cierre de los establecimientos comerciales. Como si uno ve los puntos de prensa que se hicieron cuando se anunció esta medida, eso fue una medida de autorregulación de los centros comerciales. Por tanto, aquí no nos vemos frente a una situación, esta ley no está regulando la fuerza mayor en todos sus tipos, no está regulando que la medida respecto al locatario haya sido imprevisible, irresistible o inimputable, que son cualidades propias de la fuerza mayor. Lo que está diciendo esta ley es que para acceder a esta prestación tiene que ser, no cumplir con esos 3 requisitos, tiene que ser un acto o declaración de autoridad competente. Y en mi concepto, los centros comerciales no cerraron, o no están cerrados, porque tampoco no están cerrados en su totalidad, respecto de un acto o declaración de autoridad competente. Por tanto, el acceso a las prestaciones por parte de locatarios o personas que trabajan en centros comerciales debiese ser por vía puerta 2, que es la suspensión convencional, con el efecto operativo que ello implica de la suscripción de los respectivos anexos de contrato, porque como te decía, la puerta 1 es un acto reflejo, un acto de comunicación que el empleador hace a los trabajadores, y en la puerta 2 lo que se refiere es un pacto. Si bien en materia laboral los pactos son consensuales, lo que uno recomienda en estos casos es que efectivamente de este acuerdo consensual, es decir, que vale por lo que a las partes acuerden, tenga un sustento práctico por medio de un papel. Perfecto, excepto quizás si están en un territorio declarado en cuarentena. Exacto, es que ahí entramos a la regla nuevamente de la cuarentena, pero por ejemplo hoy día hay centros comerciales que están en la Comuna de Providencia respecto al cual se alzó la cuarentena. Claro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué se encuentran ellos? Muchas gracias, Jorge, y sugiero que vamos a la última pregunta también, porque estamos siendo las 10:15, yo creo que es una hora prudente para ir cerrando. La última se refiere a las jornadas parciales, y pregunta Jaime Expósito, ¿qué sucede con el pago mínimo de 225.000 en jornadas parciales de trabajo? ¿Se proporciona el monto a las horas por contrato? ¿Cómo es ahí la situación? Ya. Ojo, sí, a ver, lo primero es que estamos en el supuesto de reducción, estamos pensando en personas que tienen jornada ordinaria. Las jornadas ordinarias son 45 horas semanales y nadie en Chile por 45 horas semanales puede ganar menos que el ingreso mínimo mensual, que actualmente está en 320.500. Entonces, ¿una persona con ingreso mínimo puede pactar la reducción de su jornada? Sí, puede pactarla, pero la prestación, la remuneración que va a recibir tiene que ser proporcional, es decir, por regla de 3, proporcional a lo que corresponda en cuanto a las horas que se están acordando. Y el complemento del seguro cesantía, que son los 225, va a ser en proporción a la reducción de jornada que exista. Los 225 es el máximo. Si una persona tiene reducción de un 10%, no va a recibir la prestación de los 225 por parte del seguro cesantía. Va a recibir menos que la prestación de los 225. Hay un buen ejemplo que hizo la subsecretaria en una presentación el día viernes pasado, se puede compartir, ¿no? Lo hizo en otra plataforma webinar, no quiero pasar la hizo porque no sé si se puede decir, porque no sé si son competencias o no, pero hizo una presentación, hay un cuadrito en internet donde hizo los ejemplos en base a cuánto era el sueldo, cuánto la reducción y cuánto iba a ser la prestación. Ahora, es relevante respecto a esa prestación que entrega la FC, esa prestación no constituye renta y no constituye remuneración, por tanto, respecto de ella, evidentemente, no se pagan cotizaciones previsionales. Habrá que ver si en la discusión de la ley corta que mencionó Fernando, existirá algún tipo de cambio en cuanto a que las cotizaciones, porque las cotizaciones en la puerta 3 se pagan en virtud de la remuneración acordada en el pacto. Es decir, efectivamente las remuneraciones van a ser de un monto menor. Habrá que ver si en esa ley corta se establece que también las cotizaciones van a ser en base quizá a la situación previa a la reducción. No está establecido, pero puede ser quizás un cambio que se haga en la discusión legislativa. Entiendo que hasta ahora no está establecido esa hipótesis. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge. A ver, última pregunta al respecto. Ya iba a cerrar, pero le voy a dejar ese último espacio. Entonces, ¿la puerta 2 puede aplicarse a jornadas de 30 horas? ¿Eso es lo que implica? Claro, podrían aplicarse a jornada de 30 horas. Perfecto. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos que participaron. Nosotros vamos a compartir justamente la presentación que hizo Jorge Arredondo de Albacli Zaliasnik